Y obvio. O sea, capaz No que es un verano, buen lugar pero para estar, Europa. no sé, en estoy esto. segura que Argentina es un lugar mucho mejor. Un poco más seguro. Aún con mi ley de No presidente. sé. Imagínate Con la la entrega. Ojalá, esperemos. De la soberanía y todo. De esto vamos a hablar. Ahora, un poquito más, vamos a ampliar lo que estábamos hablando más temprano respecto, bueno, al ingreso efectivamente de este sábado de Estados Unidos a este cruce entre Israel e Irán. Efectivamente, Estados Unidos atacó bases en Irán, lo cual, y Donald Trump salió con un anuncio oficial de esto. Y por la hora no estamos viendo, digamos, la mayor escalada del conflicto. Pero, por suerte, estamos ya en comunicación con alguien que nos va a poder analizar mucho mejor que nosotros. Estamos hablando de Sebastián Salgado, analista internacional, corresponsal y periodista que, nos ha brindado estos minutos en comunicación con Trinchera. Seba, como siempre, te agradecemos por el tiempo. Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por llamarme. Díganme si me escuchan bien. Sí, Perfecto. te Te escuchamos Te escuchamos bien. y te estamos viendo muy bien. Qué Seba, veníamos hablando de esto, lo relatábamos un poco más temprano. ¿En qué momento estamos hoy de esta escalada de conflicto entre Israel e Irán a partir, de lo que fue el ataque y el ingreso de Estados Unidos, que venía siendo, ¿no?, como la duda, ¿no?, si Estados Unidos efectivamente se iba a incorporar o no al conflicto? Lo hizo este sábado por la noche. ¿En qué momento estamos hoy, al lunes por la mañana? Y estamos en el momento en que se evidencia que en realidad es Irán contra la OTAN, como lo fue desde siempre. Lo que pasó en los días pasados, Estados Unidos bombardeando de manera unilateral 3 de las 3 principales centrales nucleares de Irán, Fordow, Isfahan y Natanz, demuestra hasta qué punto Occidente, como parte de ese proyecto bárbaro, está dispuesto a generar acciones similares a las que ya generó Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Estas centrales nucleares, si bien no tienen el desarrollo de una bomba atómica, sí tienen uranio enriquecido, y el tipo de bombardeo que generó Estados Unidos con una serie de detonaciones que ellos realizan donde van buscando la profundidad del suelo para tratar de llegar a los reactores, evidencia de que ellos trataron de generar una fuga de radioactividad. Entonces, si bien no lo consiguieron, porque lógicamente las autoridades iraníes anticiparon esta situación y, las centrifugadoras, tal cual los servicios de inteligencia de Estados Unidos pensaron que estaban en esos lugares, en realidad estaban aparentemente en otros, que se evidencia porque Irán no tuvo que hacer ningún tipo de movilización de población. Ahora, evidentemente, esto demuestra de que ya no tiene más sentido ni las Naciones Unidas, ni el Tratado de No Proliferación Nuclear, ni la Agencia Internacional de Energía Atómica. Todo es una estructura de mentiras para que Occidente consiga los objetivos que quiere a través de sus gobiernos y sus corporaciones, y si no consiguen eso, son capaces de generar aniquilamiento como el que viene realizando el ente israelí contra el pueblo palestino hace casi 80 años. Seba, buen día primero. Y luego un elemento que hoy charlábamos también al comienzo del programa cuando mostrábamos las declaraciones de Donald Trump. Más allá de esta escalada de conflicto particular, y decimos ingreso de Estados Unidos en la guerra, pero como vos recién lo detallabas, nunca hubo un abandono, digamos, por parte de Estados Unidos en meterse en los distintos conflictos bélicos en primera persona o financiando y colaborando de distintas maneras. Particularmente, ¿cuál puede ser también la situación interna de Estados Unidos, que venimos viendo muy conflictiva en las calles, pero también en clave de la oposición a Donald Trump? Porque incluso ha habido algunas declaraciones en las últimas horas del rechazo de algunos sectores a que Donald Trump y la administración de Trump se haya metido en este conflicto bombardeando directamente Irán. Bueno, sí, es interesante. Hay que pensar también que en la última semana los bombardeos unilaterales de Israel los hacen porque ellos siempre supieron que tenían el respaldo de Estados Unidos, aunque en ese momento
el secretario de Estado Marco Rubio dijo, nosotros no fuimos, no vayan a responder a nuestras bases militares, tratando de ganar tiempo en este sentido, igual que intentaron ganar tiempo con esas supuestas conversaciones bilaterales, pero indirectas a través de Omán, que llevaban ya en su quinta fase en esta segunda etapa. Yo creo que Trump se va a enfrentar a una situación bastante compleja. Ya se vio el día de ayer en varias ciudades, en San Diego, una de ellas, en Nueva York también. Hay movilizaciones importantes porque más del 60% de los habitantes de Estados Unidos, a través de encuestas, se mostraron en contra de que Estados Unidos entre a una guerra en Asia Occidental. Y esto hay que recordarlo que que Trump lo utilizó en su campaña diciendo, son los demócratas los que siempre van a las guerras, nosotros somos gente de paz, vamos a entrar y van a ver que se pacifica Ucrania y Rusia. Bueno, esto evidentemente pasó a ser parte de esa estructura discursiva y demuestra una vez más también que el lobby sionista israelí dentro de Estados Unidos está por encima de las decisiones de la propia Casa Blanca, porque yo no sé hasta qué punto Trump hubiera elegido este momento cuando su gobierno, digamos, está en ciernes todavía para mostrar ya ese perfil. Se le puede hacer muy largo. Sabemos que hay un nivel de represión altísimo en los Estados Unidos porque existen estallidos sociales también, como lo hemos visto en algunas ciudades como Los Ángeles, pero no es una agenda que esté en el control de los Estados Unidos. Cuando hablamos del Deep State de Estados Unidos, a grandes rasgos hablamos del lobby sionista y la industria armamentística. Claro. Ellos no se van a permitir dejar pasar esta oportunidad para ellos, aunque ponga en riesgo a una persona como Donald Trump. Seba, preguntarte en este sentido por la respuesta de Irán, ¿no? A este ataque por parte de Estados Unidos. ¿Qué se ha visto hasta ahora de esta respuesta y también hasta dónde puede escalar? Porque entendemos que todavía no ha dado, digamos, la máxima respuesta de la cual está en condiciones. No, de hecho, Irán hasta ahora, si bien ha mostrado la contundencia de su proyecto misilístico que ha permeado aquella famosa cúpula de hierro que decía tener Israel, con la cual le mentía a esos colonos que ellos traen desde otros países europeos para habitar el suelo de los palestinos, ahora hay un éxodo importante porque esos colonos se sienten que les mintieron. Claro. Más allá de que eso no sea la prioridad del tema, bueno, Irán ha conseguido que esa estructura de proyecto colonial en este momento tenga el sentido inverso. Es más la gente que está queriendo salir de Israel que la gente que está queriendo entrar. Y a los que están ahí no los están queriendo dejar salir. Muchos están teniendo que salir como en yates de lujo, pagando boletos carísimos a Chipre y desde ahí ver cómo regresan a sus propios países, entre otros, tal vez, la República Argentina. Claro. Irán me parece que está mostrando una fortaleza importante porque se unifica ante las adversidades externas. Si lo vemos en términos históricos, pensemos que son los hijos de la historia persa que tienen más de 5.000 años en ese lugar y quien los está amenazando es un país que no tiene, o un ente que no tiene ni 80 años de historia como Israel y otro que tiene 220 como Estados Unidos. Pueden sí ser muy poderosos. Alejandro Magno ya entró en Persépolis y lo quemó. Esa es como la relación que históricamente han tenido los persas con Occidente. Como no los pueden dominar culturalmente, hay que tratar de destruirlos. Y en ese sentido uno ve la diferencia. En Irán, más allá de que sí hay que reconocer que muchísima gente ha salido de la capital, hoy mismo Israel ha bombardeado fuerte la capital Teherán. Los iraníes no están buscando salir de su propio país ante esta situación, porque entienden cuál es el contexto histórico que les toca vivir. Y en otro sentido también es importante decir, bueno, Israel ya mostró sus alianzas, ya demostró que ellos atacan de manera conjunta con Estados Unidos. Los países europeos siempre ahí dubitativos sin saber bien qué hacer, pero las alianzas de Irán están por verse. En este momento el canciller Arghachi está reunido con el presidente Putin. Y el presidente Putin dijo de manera abierta,
no hay justificativo para el bombardeo de Estados Unidos. Esto convierte al argentino Rafael Grossi, a cargo de la Agencia Internacional de Energía Atómica, en un criminal de guerra, porque él siempre dejó abierta esta posibilidad de decir, Irán tiene bomba atómica. Y aunque eso no es un justificativo, porque ya lo utilizaron anteriormente con Saddam Hussein en Irak en el 2003, donde mataron 1 millón de personas, sirve dentro de la estructura de las mentalidades occidentales que ellos moldean al calor de las pantallas financiadas por el sionismo en una especie de justificativo de, en términos argentinos, algo habrán hecho, ¿sí? Se los puede bombardear porque pueden haber tenido una bomba atómica. Y eso es falso también. Existe una fatwa desde el principio de la Revolución Islámica, de la etapa del Ayatollah Khomeini, que es un concepto de compromiso que se toma en el Islam, pero que tiene rango parlamentario, en donde Irán se compromete a no generar una bomba atómica, ¿sí? Desde mi perspectiva, con una lógica muy clara. Ellos podrían llegar a tirar una bomba atómica en quien es su archienemigo, que es Israel. Pero Israel está montado sobre las bases del pueblo palestino. La radioactividad no va a diferenciar entre israelíes y palestinos. Entonces, desarrollan lo que estamos viendo ahora, un proyecto misilístico específico muy poderoso, con misiles hipersónicos, con combustible sólido, capaces de penetrar ese domo de hierro, pero sin generar la radioactividad que después permanece durante generaciones. Entonces, Pakistán dijo, si atacan a Irán, es como si nos atacaran a nosotros. Y Pakistán sí tiene bombas atómicas. Rusia está diciendo no tiene sentido el bombardeo de Estados Unidos. La República Popular China también lo condenó. Irán es ahora parte de ese mundo vinculado a los BRICS, a la Organización Internacional de Shanghái, y no es aquel país solitario que tal vez hace 25 años podíamos llegar a imaginar. Incluso hay un acuerdo importante con Arabia Saudita que eso condiciona una serie de cosas importantes. Así que Irán ya está recibiendo todos los golpes que podía llegar a recibir, pero no ha contestado porque no está del todo claro cuál es el nivel de sus alianzas políticas que puedan llegar a tener un brazo militar. Tal cual. Seba, con respecto un poco a este punto, al punto más de los aliados de Irán, nombrabas a Rusia, justo iba a profundizar ahí por la situación con China, que recién la destacabas, teniendo en cuenta también no solamente lo metido que está Irán dentro de los BRICS y de la cooperación de Shanghái, como destacabas, sino también con, parte de los últimos sucesos. Hablábamos también, cuando hablamos de la escalada de conflicto, del tren que acababa de llegar desde China, conformando nuevas rutas comerciales. ¿Crees realmente que este es uno de los aspectos? Porque también nombrabas la cuestión civilizatoria como otro de los grandes aspectos de esta escalada de conflicto. Y si crees que estos son por lo menos dos de los grandes elementos para comprender la escalada bélica en esta región del mundo. Yo creo que sí, son factores muy importantes, porque terminan con esa etapa en donde las sanciones económicas contra Irán hicieron que la nación pudiera sobrevivir y desarrollar a partir de su propia industria lo que ellos pudieron. Irán tiene su propia marca de autos, tienen dos, una que se llama Saipa y otra que se llama Irán Khodro. No serán los más lindos del mundo, pero los iraníes pueden comprar autos baratos en su propio país sin pagarle derechos absolutamente a nadie. Ese ejemplo se multiplica absolutamente para todas las cosas. Irán tiene su versión prácticamente de todos, incluido su desarrollo militar. Y entonces, si eso lo pudo hacer solo, ahora que pertenece a una esfera de países que no respetan las sanciones unilaterales por parte de Estados Unidos, ahora puede venir una etapa de desarrollo muy, pero muy importante, y eso se empieza a ver en algunos aspectos que China, evidentemente, lo ha tenido en claro. Ellos saben perfectamente que en 10 años Irán puede tener un fortalecimiento económico sin precedentes, lo cual afianzaría este proceso de revolución popular islámica que se ha conformado en este proceso que inició desde 1979 y necesitaban buscarlo cortar de alguna manera de cuajo. Cuando se dio el proceso de la revolución, ellos también se dieron cuenta de que no podían vencerlos culturalmente, y lo que hicieron fue atacarlos de manera unilateral, diciéndole a Saddam Hussein, atacá a tus vecinos en nombre de Occidente, que nosotros te vamos a financiar y te vamos a bancar. Esa fue la guerra más larga del siglo XX. 8 años duró el ataque de Irak contra Irán,
y Irán no cedió un solo metro. Imagínense ustedes, ¿sí? Desde el 79 hasta ahora, el fortalecimiento que puede llegar a haber en ese sentido, en ese momento apenas eran ciudadanos defendiendo las fronteras como podían, porque nadie quería respaldar en ese momento de la revolución, y sin embargo lograron mantenerse. Ahora están mucho más fortalecidos y estaban entrando a esa segunda etapa. Y lo otro, vinculado a Rusia, hay que recordar que cuando Rusia empezó a tener problemas serios por el nivel de desarrollo de los drones de la OTAN que le daban a Zelensky, Rusia empezó a pedir ayuda a Irán y de manera secreta al principio empezaron a usar los drones Shahed, que son unos drones del estilo que se le dicen los kamikazes, la verdad, bastante rústicos, muy baratos, pero muy efectivos, ¿sí? Es como una bombita con alas que no va ni siquiera muy rápido, va a 200 kilómetros por hora, pero es difícil de detectar y es difícil de frenar. Entonces, un dron iraní frenó varios tanques ucranianos de la OTAN. En ese momento, no cualquier país se lanzaba a apoyar abiertamente a Rusia porque muchos creían que la OTAN iba a terminar venciendo a Putin. Ahora no es casual que si Irán necesita ayuda, el presidente Putin esté recibiendo al canciller iraní. Sebastián, por último, aunque quedan un montón de cosas por hablar, algo que se puso sobre la mesa y también trayendo un poco para comprender la implicancia que esto puede tener para la Argentina. Primero esta pregunta, ¿no? ¿Qué considerás vos que puede ser la implicancia? Porque digo, en los últimos días se puso mucho el foco en lo que tiene que ver con la posibilidad de cierre, ¿no?, del estrecho de Hormuz, pero también teniendo en cuenta que tenemos un presidente que rápidamente salió a alinearse, ¿no?, en esta alianza estratégica con Estados Unidos, con Israel, salió a alinearse con el ente sionista y a apuntar en contra de Irán. En términos generales políticos y económicos, ¿cómo crees que esto puede impactar en el país? Bueno, sí, esa es una mirada. La mía es que Milei es directamente una creación de Israel para Argentina. No es ni siquiera una decisión que él pueda tomar. Por eso es el único presidente o mandatario que en el 2025 se animó a ir a la Palestina ocupada a estrechar las manos ensangrentadas de Netanyahu. Sí. Con el nivel de apoyo que ha tenido la causa palestina en los últimos 2-3 años, porque antes había mucha gente que tenía dudas y demás. Ahora, las imágenes son contundentes y si no estás con Palestina es que no tenés sensibilidad humana. Alcanza simplemente con eso. Entonces, ir a estrechar la mano de ese genocida que es Netanyahu, sabes que te va a repercutir hacia el interior de tu electorado y en un año electoral como en Argentina, eso a Milei no le hubiera convenido. El tema es que él no tiene opción. Él va a Israel a recibir sus órdenes porque quienes lo pusieron en el gobierno son la secta judía Chabad Lubavitch. Por eso hoy están utilizando al CFK, no sé cómo le dicen ahora que le cambiaron el nombre, al Centro Cultural Kirchner. ¿Cómo le dicen? Palacio Libertad. Bueno, ese nombre que le pusieron, recibiendo a la secta judía Chabad Lubavitch para bailar en nuestras caras y reírse de nosotros. Ellos fueron los que financiaron la campaña de Milei, Elstein, Wertheim, que son en definitiva quienes están manejando los hilos de la política en la República Argentina. Y lo más peligroso de todo es que el enfoque no es que Argentina pueda encolumnarse y mandar una fragata como hizo Menem en lo que fue la guerra del Golfo de la década del 90, sino que ellos pueden generar las condiciones para generar otro atentado de falsa bandera como los que ya generaron en la embajada y la AMIA en el 92 y en el 94. Entonces, eso le da a ellos la posibilidad de, como todavía siguen impunes esos atentados terroristas acá en la República Argentina y buscan cerrarlos porque lo que falta es estudiar la pista israelí. Estudiaron todas las pistas y ninguna llegó a ningún lado. Lo que falta es la pista israelí, la obvia, del avión que ya había salido de Tel Aviv en los momentos que apenas se estaba generando el estallido acá, y eso hay confirmaciones desde la propia embajada argentina ya, de que Argentina pasa a ser un apéndice, ¿sí?, en ese contexto. Entonces, creo que tenemos que tomar las dimensiones de lo que está pasando, porque si esto llega a tener una escalada nuclear, ¿sí?, así como se está dando un éxodo de israelíes en este momento,
tenemos que pensar, ¿por qué Milei está aprobando esto de que los ciudadanos israelíes pueden cobrar una pensión en la República Argentina? ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es el plan que ellos tienen para la territorialidad de esto? ¿Por qué Milei en la semana pasada, cuando se reunió con Netanyahu, tenía en las manos de Netanyahu un mapa de la Patagonia Argentina? Lo cual muchos dicen que es ficticio, pero es lo que publicó la página oficial de Presidencia de la Nación, ¿sí? Si ese mapa es ficticio en las manos de Netanyahu, ellos quisieron publicarlo de esa manera para darnos un mensaje a nosotros. Así que el nivel de vulnerabilidad que existe en la República Argentina es tremendo y lamentablemente la gran mayoría de los partidos políticos en nuestro país están permeados por el sionismo de diferentes maneras. Una de las más contundentes, y termino con esto porque se los adelanto, pero es una información que apenas vamos a publicar esta semana en Data Urgente, es que el grupo terrorista de los mujahidines del MKO, que es una especie de gobierno iraní en el exilio que busca el regreso del Shah Reza Pahlavi, créanlo o no, porque cuando se fue el Shah, se fue con un hijo pequeño en el año 79, bueno, ese quiere volver, y es un grupo que ya ha generado atentados terroristas que han matado a más de 7.000 personas en Irán, financiados por Israel, ha entrado en el Congreso argentino. La Comisión de Amistad argentino-israelí ha traído una especie de convenio para que un grupo grande de diputados argentinos generen un marco de reconocimiento de ese grupo que incluso fue considerado terrorista hasta el año 2012 por Estados Unidos, para que dimensionemos de lo que estamos hablando. Ellos han generado atentados durante muchísimo tiempo, lo siguen haciendo, tienen mucha gente dentro de Irán y son los que siguen de alguna manera actuando contra los científicos del programa nuclear iraní, y esto demuestra hasta qué punto esa permeabilidad no solamente es parte del poder ejecutivo. En el poder judicial, bueno, es demasiado evidente de qué manera operan con el lawfare, con la presión de la DAIA, pero también en el Congreso. También el poder legislativo pasa a ser parte de todo esto. Sebastián, por último, y profundizando en esta última línea de lo que planteamos, vamos a esperar obviamente la nota que publiquen desde Data Urgente para profundizar esta información. Desde ya, altamente, no solamente preocupante, sino la verdad que aterra un poco por lo menos el primer desglose de esta información. Pero nombrabas actores políticos y nombrabas partidos, nombrabas obviamente los representantes del Ejecutivo, pero también nombrabas obviamente opositores. Ahora, lo que vemos también en la Argentina muchas veces es un menosprecio ante muchas de estas líneas o planteos de argumentación que venís haciendo, que nosotros también hacemos acá desde Trinchera, sobre todo en los que se dicen colegas, ¿no? Por el aparato mediático y obviamente también por las distintas expresiones de streaming que existen y afloran en la web. Y hablo no exclusivamente de quienes uno esperaría que, bueno, estén en consonancia con el Poder Ejecutivo, como las grandes cadenas. ¿Cuál crees que es en este caso la implicancia que tienen algunos actores para o mentir o negar lo de la foto esta que nombrabas recién del mapa que tenía en esa reunión Netanyahu, o incluso hasta negar el plan Andinia, etcétera, etcétera? Sí, yo creo que no hace falta ser parte de ninguna teoría que ellos le llaman conspiranoica. Ese concepto del plan Andinia sí tiene que ver más con algo de una etapa vinculada al proceso de la dictadura en Argentina, pero eso es tan evidente como en la estructura misma del libro de Theodor Herzl, que es como la base del sionismo internacional, que se llama El Estado Judío, escrito en 1884 en el primer Congreso Sionista de Basilea en Suiza, donde ellos debaten dónde instalar el Estado Judío. Hablan simplemente de dos lugares, Palestina y Argentina, y ese es el título de uno de los capítulos principales. Lo que me toca ver a mí, de hecho, ellos intentaron primero generar colonias en Argentina antes que en Palestina con el barón Hirsch, ¿sí? Que esa es una historia. Ellos tratan de negarlo porque evidentemente hay mucha gente que siente que parte de ese proceso los podría llegar a beneficiar directa o indirectamente. Hay otros que para mantener sus puestos de urracas a través de algún micrófono
sienten que tienen que fingir demencia ante esa situación. Hay otros que generan autocensura porque tienen miedo de quedar afuera de determinados círculos. Y otros que son los más peligrosos de todos, creo yo, son aquellas personas que se los vincula a los derechos humanos, personas individuales, artistas, periodistas, medios de comunicación incluso, que tratan de poner a estas hipótesis que son cada vez más evidentes dentro de marcos conspiranoicos o sacándolos de la agenda. Por ejemplo, título de página 12 de ayer. Uno dirá, el diario argentino vinculado al tema de los derechos humanos. Decían, alerta mundial. El mundo preocupado porque Irán puede cerrar el estrecho de Hormuz. No, pará. La alerta mundial es que Estados Unidos bombardeó 3 centrales nucleares en Irán. Lo que pasa que en tu mente corta occidental, lo que te genera preocupación es que te aumenten el precio de la nafta en la esquina de tu casa. No que estuvieron a punto de matar tal vez 10 millones de iraníes. Entonces, esas cosas que la lee muchísima gente con la guardia baja porque está leyendo un diario como Página 12, generan este tipo de percepciones del mundo en donde en realidad te quitan esa sensibilidad. Ahora, cuando rascas un poquito en el fondo, te das cuenta que es simplemente una cara más del sionismo vinculada a los derechos humanos. Totalmente. Seba, muchísimas gracias por este tiempo, por este análisis. Obviamente los micrófonos de Trinchera siempre a disposición para seguir conversando esto y además porque, bueno, claramente será y seguirá siendo tema para conversar cómo continúa este conflicto. Bueno, muchas gracias a todos y saludos para los compas ahí en Radio Trinchera. Muchas gracias, Seba. Gracias. Un saludo grande para Sebastián Salgado, analista internacional, corresponsal y periodista. Hay mucho material que pueden repasar con Sebastián en el canal de Trinchera. Sí, y vayan a Data Urgente también a ver gran parte de las publicaciones que van llevando adelante. Ha sido corresponsal de guerra, ha estado mucho tiempo en Ucrania durante esta escalada con Rusia. Bueno, y ahora hablando un poco de esta guerra ya entre Irán e Israel, que ahora ingresa Estados Unidos y que obviamente estamos todos atentos a que es un minuto a minuto